los ciclos tienen eficiencia mayor o menor en determinadas circunstancias. Entonces, la eficiencia como máquina térmica, ustedes ya la saben, es 1 para un ciclo de Carnot, es simplemente 1 menos la temperatura de la fuente fría sobre la temperatura de la fuente caliente. Y ese esquema que yo dibujé ahí se puede enunciar en dos formas, que es el segundo principio de la termodinámica. Es imposible que un sistema pueda extraer energía en forma de calor de una fuente térmica y convertirla completamente en trabajo sin que produzca cambios en el sistema o en el medio. Es decir, yo saco calor, pero no puedo mandar todo este calor a trabajo. Parte del calor se pierde yendo a la fuente fría. El segundo enunciado es el del refrigerador. Es imposible un proceso en que yo saque calor de una fuente fría y la transmita toda a la fuente caliente. Para hacer eso yo necesito hacer trabajo sobre el sistema. Bueno, eso nos va a interesar después. Relaciones de Maxwell. Yo puedo escribir potenciales químicos del potencial termodinámico llamado energía interna, es su potencial que depende de S, de B y del número de partículas. Supongamos que tengo una única especie. Si yo quiero tener un potencial termodinámico que dependa de la temperatura, del volumen y del número de partículas, lo que voy a hacer es a la energía interna restarle T por S y entonces voy a tener la energía libre de Helmholtz. Esa va a depender de T, de B y de N. Si yo quiero que en vez de depender de B, dependa de P, voy a tener la entalpía, es decir, a U, a la energía interna, le voy a sumar P por B, y entonces esta función que llamo entalpía va a depender de S, de la entropía, de la presión y del número de partículas. Si yo quiero que dependa de T y de P, voy a escribir otro potencial que se llama energía libre de Gibbs y que es la energía interna menos T por S más P por B. Y esta va a depender de T, de P y de N. Si en cambio quiero que dependa de T y que dependa de mu, voy a trabajar con la función que llamo gran potencial termodinámico, en la cual a la energía interna le resto T por S y mu por N. Entonces, esta función depende de T, de P, no, esto está mal, depende porque yo no resté, para que sea esto, tendría que sumar P por N. Esto está mal. Eso es el gran potencial termodinámico va a depender de T, de B y de mu. Bueno, después lo corrijo en las notas. Entonces, yo les dije que el estado de equilibrio, cuando remuevo todos los vínculos, se obtiene cuando yo maximizo la entropía. Ahora, maximizar la entropía significa minimizar alguno de estos potenciales. Es equivalente maximizar la entropía que minimizar los potenciales. En el equilibrio, la entropía es un máximo, o sea que diferencial de S es 0, pero para que sea un máximo,
la derivada segunda tiene que ser negativa. Y esta es una condición de estabilidad. Para que el sistema sea estable, la derivada segunda respecto de la derivada del diferencial de S, la derivada segunda respecto de la energía tiene que ser menor que cero. Entonces, hasta acá mecánica clásica. Yo tengo un sistema, no me preocupa lo que pasa dentro del sistema, yo asumo que hago promedios sobre todos los procesos que se producen en forma rápida, en una manera más rápida que el proceso de medida, y con esos con ese promedio, yo clasifico estados de equilibrio del sistema. Determino estados con energía U, entropía S, volumen B, número de partículas en cada especie n sub i. Ahora, la mecánica estadística va un paso más allá de eso y pretende relacionar, o quiere, el objetivo es relacionar los estados microscópicos que dieron lugar a ese promedio macroscópico observado. Entonces, la conexión se hace siempre a través de la entropía, porque la entropía aumenta con el número de microestados, aumenta en forma exponencial con el número de microestados que tengo en el sistema. Y como este número es tan grande, en general se pone como proporcional al logaritmo de este número de estados. Entonces, lo que hace la mecánica estadística es definir los microestados y formular la teoría de conjuntos estadísticos. Bueno, la teoría de conjuntos estadísticos ya la tengo en la estadística clásica. Pero básicamente yo puedo trabajar en tres representaciones. El microcanónico, en que la energía es constante. En el microcanónico yo defino la energía del sistema y cuento los estados que son compatibles con esa energía. En el gran canónico, donde relajo el hecho de que los estados me tienen que dar una energía constante y pido que los estados accesibles me den en promedio una energía constante, entonces impongo un vínculo y ese vínculo es el parámetro beta, que no es más que 1 sobre t. Y la función de partición la defino como E a la menos beta por F, la energía libre. Quiere decir que el logaritmo de z es menos la energía libre, menos beta la energía libre del sistema. Si yo voy al gran canónico, relajo también el número de partículas y pido que se conserve en media. Entonces voy a introducir otro multiplicador de Lagrange más, que es el potencial químico. Entonces la gran función de partición es tal que el logaritmo de z es menos beta por el gran potencial termodinámico. Si yo quiero, ¿cómo trabajo esto? En mecánica estadística, Z lo escribo como la traza sobre todos los estados accesibles del sistema de a la menos beta por el hamiltoniano que representa el sistema. La función de partición del gran canónico introduce un vínculo más, que es este, y entonces en estadística cuántica voy a tener la traza de a la menos beta por h menos mu por n. Bueno, pues eso ustedes ya lo saben. Entonces,
Si yo hablo de postulados de equilibrio de la mecánica estadística, lo que yo estoy buscando son todos los estados microscópicos, tales que en promedio me dan el estado macroscópico que yo estoy buscando, después de que se produjeron todas las transiciones instantáneas que puede haber habido por el proceso de medida sobre el sistema. Ahora, yo hasta ahora hablé solamente de termodinámica en equilibrio. Ver un proceso físico, en general, tengo que incluir o tengo que extender la termodinámica del curso de termodinámica en equilibrio a procesos irreversibles, a termodinámica de procesos irreversibles. Y entonces tengo que hablar de las relaciones que hay entre la irreversibilidad y fluctuaciones del sistema en equilibrio. Entonces yo voy a definir una cantidad que se llama afinidad y su flujo. ¿Eso qué me da? Eso me da, la afinidad es una especie de fuerza que es la que define en qué sentido se va a mover el sistema. Bueno, supónganse que ustedes tienen un sistema compuesto de dos subsistemas y que están caracterizados por un parámetro extensivo X y que uno de los sistemas está en el estado XK y el otro en el estado X'K. De manera tal que la suma de ellos a lo largo del proceso se mantiene constante. Por ejemplo, tengo un sistema separado por una pared, tengo partículas de un tipo de un lado, partículas de otro tipo del otro lado, remuevo la pared y cambian los volúmenes de las partículas de un lado y las partículas del otro, de manera tal que el volumen total es constante. Si los parámetros no tienen vínculos entre sí, es decir, si lo que hace un sistema no depende de lo que hace el otro, yo puedo definir una cantidad que llamo afinidad, que es la derivada de la entropía total del sistema respecto de xk con el constraint de que xk más xk' sea constante. Entonces esto va a ser la derivada de esa respecto de xk, y como esto es constante, xk' es algo constante menos xk, entonces me va a quedar la derivada S' con el signo menos acá de xk'. Esta diferencia en el equilibrio se va a hacer cero. Fuera del equilibrio, esta cantidad no va a ser cero. De alguna manera, como les decía, esta cantidad define en qué sentido se va a mover el sistema, en qué dirección es el proceso. Supónganse, simplemente para hacer un ejemplo, que ustedes tienen que esta variable extensiva es la energía interna. Entonces, ¿quién es la afinidad? Es la derivada de S respecto de U a S total constante menos la derivada de S' respecto de U' a S total constante. Entonces, esto es la temperatura de uno de los subsistemas, o la inversa de la temperatura de uno de los subsistemas, y esta es la inversa de la temperatura de otro de ellos. Entonces, fíjense que es natural que si el proceso está en equilibrio, ustedes me dicen, bueno, T es igual a T', entonces esta cantidad se hace cero.
Si lo tomo en función del volumen, pasa lo mismo. Esta derivada es la presión sobre la temperatura, esta la derivada es la presión del sistema, del subsistema primado respecto de la temperatura, acá falta un prima. Y entonces, que está en equilibrio significa que P sobre T es igual a P' sobre T'. Y si el equilibrio es mecánico, P con P' son iguales, T con T' son iguales. Y esta cantidad se hace cero. Lo mismo para el número de partículas. Derivada respecto es la derivada de S, n. Respecto de n menos derivada de S respecto de n' es mu' sobre T', porque hay un signo menos de por medio, menos mu sobre T. Y de nuevo, en el equilibrio, mu' es igual a mu, T' es igual a T, y esta cantidad se hace cero. Ahora, yo puedo definir un flujo que es el cambio de la cantidad del parámetro extensivo respecto del tiempo. Es la velocidad con que, entonces, la variación de la entropía respecto del tiempo va a ser la suma de la derivada parcial de S respecto de xk al resto de variables extensivas constantes por derivada de xk respecto de t. Es decir, que la derivada total de la entropía como función del tiempo lo puedo escribir como la suma de las afinidades por el flujo de la variable extensiva que cambia. Entonces, si lo miro de esta manera, el diferencial de S es el parámetro extensivo que llamé afinidad por el diferencial de la variable extensiva. Este lo tomo como si fuera el parámetro de equilibrio. Y la corriente de entropía, que es la derivada de S respecto de T, que es esta que escribí acá, la escribo como Fk por dj de k, por el flujo. Y lo puse como vectores entendiendo que cada componente k es una componente de j. Entonces, ese punto total es derivada de S respecto de T, más, si hago un poquito de álgebra, el gradiente del flujo de S. Y si yo tomo una variable cualquiera extensiva, la variación de esa variable con el tiempo, la variación total, no cambia. Por lo tanto, me queda esta ecuación de continuidad, que es la derivada de la variable extensiva respecto de t, derivada parcial, más el flujo, el gradiente del flujo de esa variable. Bueno, puedo relacionar estas cantidades y ahí lo que me interesa es que hay un teorema, que es el teorema de Onsager de reciprocidad, que dice que si yo tomo valores medios de la variable, de la variación de xj por la variación de xk al tiempo tau, ese valor medio debería ser igual a la variación de xj al tiempo tau por la variación de xk. Y eso se expresa diciendo que la variación con el tiempo de la variable j por la variación de la variable k es igual a la variación de la variable j por la variación en el tiempo de k. Y
yo puedo definir una cantidad que se llama entropía instantánea de manera tal que la probabilidad que W, esta cantidad W, que definí acá como el número de estados por la exponencial de la variación de S, menos las afinidades por la variación de las variables extensivas, sea tal que la probabilidad de tener a esta entropía instantánea en x0 más diferencial de x0, xk más diferencial de xk, xs más diferencial de xs, sea w. Y sea tal que la integral de esta cantidad me dé 1. El S que pongo acá es la entropía instantánea. El S que pongo acá es el S de equilibrio. Esta cantidad me define instantáneamente las probabilidades de S. Y también, obviamente, me da información sobre el sistema. Y fíjense que está relacionado con el S instantáneo, los parámetros extensivos, las afinidades y el valor de equilibrio de S, porque es el valor que que maximiza la entropía. Y acá también podemos hablar eh, de procesos marcovianos o procesos no marcovianos. Marcovianos es si lo que pasa a cada instante de tiempo no depende de lo que pasó antes. No marcoviano cuando yo tengo en cuenta lo que pasó primero. Entonces, supónganse que ustedes se acuerdan de la discusión de los procesos de la ecuación de Lindblad contra postselección, o sea que yo voy monitoreando lo que pasa sobre el sistema a cada instante. Bueno, cuando hago eso yo tengo memoria de lo que pasó antes. Cuando yo pongo los quantum jumps en la ecuación de Lindblad, es como que yo resisteo el sistema y el sistema es marcoviano. Entonces, con postselección, de alguna manera, yo estoy teniendo memoria de por dónde pasó el sistema antes, porque voy eligiendo el camino paso a paso. Depende de dónde estaba en un instante. Si en un instante estaba en un punto dado, al instante siguiente va a evolucionar con el H no hermítico y yo sé de dónde evolucionó. Entonces esa también es una manera distinta de ver diferencias entre la formulación lindblandiana con quantum jumps y la formulación de postselección. Bueno, este es un repaso muy rápido de termodinámica y ahora yo le quería contar una serie de trabajos. No sé cómo anda mi internet, así que voy a sacar la cámara por las dudas. Entonces, el primer trabajo que les quería contar es un trabajo de Jarzynski, que todavía no tiene nada que ver con mecánica normítica, que es una igualdad que Jarzynski estableció hace bastante tiempo, que dice lo siguiente. Supónganse que ustedes tienen un sistema cuántico que hace trabajo de cierta manera. Y yo promedio sobre todas las formas posibles de hacer trabajo para ir de un estado inicial a un estado final. El promedio del exponencial de a la menos beta el trabajo está relacionado con la exponencial de menos beta
la diferencia de la energía libre entre el estado inicial y el estado final. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo promedio todos los trabajos, eso lo puedo relacionar con, con una cantidad derivada de una función de estado. Entonces yo sé de dónde salió el sistema y a dónde fue, y con esa sola, con esos dos puntos solamente, yo puedo definir la variación de la energía libre del sistema entre esos dos puntos, y eso me da el promedio de E a la menos beta W. Y obviamente, si yo tomo logaritmo de este lado y de este lado, acá tengo el logaritmo del promedio de la exponencial. Y en general, si el proceso es reversible, lo que me va a quedar es que menos beta por W es igual a menos beta por delta F. Pero si el proceso no es reversible, menos beta, este promedio, cuando le tome el logaritmo, siempre va a ser mayor que menos beta sobre delta F. O sea, el, lo que tengo acá es el promedio del exponencial. La igualdad, no, que vos puedas escribir acá. Esta igualdad vale siempre. Esta igualdad vale siempre. A ver, déjame poner esto acá. Es la igualdad de Jarzynski, por eso es tan importante. Pero yo tengo en general, suponete que tome el logaritmo acá, tengo el logaritmo del valor medio de E a la menos beta omega igual a menos beta por delta F. Ahora, si estoy en el equilibrio, esto es el logaritmo de E a la menos beta, valor medio de W. Entonces, lo que es cierto es que en el equilibrio, en un sistema en equilibrio, W es delta F. W promedio es delta F. Pero esto no es cierto, esto es distinto de esto, fuera del equilibrio. Eso es lo que significa la desigualdad de Jarzynski. Entonces, la desigualdad de Jarzynski, bueno, la estudiaron mucha gente desde el 97 hasta ahora, y lo interesante es la extensión de la igualdad de Jarzynski a sistemas PT. Y lo que establecieron Defner y Saxena, allá por el 2015, es que si yo estoy en la fase con simetría PT, la igualdad de Jarzynski se cumple. Ellos lo demuestran en este trabajo, haciendo todas las cuentas, y prueban realmente que en el caso de simetría PT, la desigualdad de Jarzynski se cumple. Ahora, el problema que ellos detectan lo tienen en el régimen con simetría rota PT. Y lo que ellos dicen, sin probarlo analíticamente, o sin dar una demostración de lo que ellos, de su conjetura, lo que ellos dicen es que en el régimen con simetría rota, en la fase con simetría rota, la igualdad de Jarzynski deja de ser válida. Entonces, esto abre una discusión porque no hay una demostración de su conjetura en realidad, y hay una serie de trabajos, bueno, hay una serie de trabajos posteriores en particular,
en particular un trabajo más o menos reciente. A ver si es este. No, no es este. Es este. En que, bueno, este es el grupo de Joglecar, que está en Estados Unidos, en el que prueban que si toman determinado hamiltoniano, bueno, esta es la igualdad de Jarzynski, si toman un hamiltoniano particular, que es este que está acá, no importa demasiado a los efectos prácticos, pero lo que demuestran es que en determinadas circunstancias, aún en el régimen con simetría rota, o sea, en el régimen donde tengo autovalores complejos, la igualdad de Jarzynski es válida. La tienen, a ver dónde dibujan. Bueno, acá está, hay determinados valores para los cuales este promedio coincide con el valor medio, con el delta de F entre el estado inicial y el estado final. Hay otros valores en los que eso no pasa. Pero al menos discuten, abren la discusión sobre la validez en el régimen con simetría rota, en el régimen donde los autovalores son complejos, de que no es tajante que la desigualdad, que la igualdad de Jarzynski no sea válida. ¿Y esto qué implica? Esto implica varias cosas, entre ellas que no se sabe demasiado de lo que pasa en el régimen con simetría rota respecto de la termodinámica del sistema. Y que sería bueno dar una conjetura respecto de cuál es la condición para que la desigualdad, para que la igualdad de Jarzynski sea o no válida en el régimen con simetría rota. Entonces, esta es una discusión abierta, de la cual yo no pude demostrarlo, pero tengo alguna idea de qué podría estar pasando en relación con trabajos que estuvimos haciendo anteriormente y en particular con este trabajo que es una simulación experimental que muestra que, no sé si ustedes recuerdan el, el formalismo de Yan y Lee de la mecánica estadística. ¿Están familiarizados con el formalismo de Yan y Lee de la mecánica estadística? Ok. Yo tampoco, profe. Ok. Básicamente, lo que probaron Yan y Lee allá por... después les puedo subir los trabajos porque es muy divertido. Lo que probaron Yan y Lee allá por la década del 50 es que si ustedes tienen la función de partición, en particular, obviamente en ese era clásico lo que hicieron, pero hay muchas extensiones de esto a sistemas cuánticos. Suma en n, tengo z a la n, e a la menos beta de sub n, y z es e a la beta mu. Entonces, ¿qué es la fugacidad? Lo que Yan y Lee dicen es yo voy a permitir una extensión analítica de la gran función de partición y entonces Z va a poder tomar valores complejos. Y resulta que lo que ellos ven es que cuando hay una acumulación ellos estudian los ceros de esta función
a valores complejos. Y lo que ellos ven es que cuando hay una acumulación de ceros sobre el eje real, para los puntos en que hay una acumulación de ceros, lo que pasa es que, supongamos que todos se acumulan en este punto, en Z1. Lo que pasa es que hay una transición de fase, de primero o de segundo orden, dependiendo de la forma de Z. Entonces, Yan y Lee lo que dicen es, tome la función de partición, gran canónica, halle los ceros de esta función. Tengo acá. Hallen los ceros de esta función. O sea, escriba esto como una productoria en n de z menos zn. Si hay muchos ceros que se acumulan en un punto, entonces estos ceros me dicen que hay una transición de fase. En particular, lo que hace Yan y Lee es estudiar todos los ceros y ver las transiciones de fase en cada región. Pero en particular cuando se acumulan todos juntos, la transición de fase es una transición de segundo orden. Entonces, el hecho de encontrar ceros en la función de partición, esto es lo que dice Yan y Lee, y esto es de los años 50 más o menos, teoría de los años 50. Entonces, lo que hace esta gente, yo tengo acceso al archivo, pero ya está publicado este sistema. Esta gente con Ueda que hace todo, y Pen Su, que es una investigadora china eh, que hace muchas cosas en simulación de estos sistemas, es probar, es armarse un sistema cuántico, normítico, este que está acá, y se lo arman eh, con este aparato experimental, o sea, espejos, lentes. Esta persona es la de los caminos cuánticos también, que hizo el trabajo sobre los caminos cuánticos, que les conté hace poco. Con todo este dispositivo experimental, lo que prueban es que efectivamente hay regiones en donde, a ver si están los ceros, en donde la función de partición tiene cero. Fíjense, acá está z y acá varían algún ángulo, que es el equivalente a variar n. Y fíjense que la función z tiene valores cero. Tiene valores cero y tiene valores negativos. Bueno, nosotros en un trabajo reciente que, que está en el archivo, todavía no está el referato, estudiamos un sistema, que por ahí vale la pena que se los cuente, un sistema híbrido, básicamente, en el cual tengo un qubit superconductor, un sistema modelado de spines que pretende modelar un sistema, es un modelo de juguete para modelar un qubit superconductor en interacción con un conjunto, un ensamble de NBs y con una interacción entre ellos. Para los NBs, este es el hamiltoniano usual de los NBs, es un one twist axis en z cuadrado, más un término que se llama, en general, este término es un término tipo Lipkin. Sx, Si, Sz son los operadores de spin para el NB. El NB es es una vacancia de carbono en un
en un sistema de carbono, en un diamante, y esa vacancia está ocupada, en realidad hay dos vacancias, y una está ocupada por un átomo de nitrógeno. Entonces tengo un sistema que son una vacancia más un átomo de nitrógeno en el resto de la red de carbonos. Eso genera un pseudoespín 1, de manera que en ausencia de campo magnético externo, dos de los estados del triplete están degenerados y el otro está separado. En ese sentido, yo puedo tomar ese sistema como un sistema de dos niveles, un SU2. Y es lo que está contado en este Hamiltoniano de acá. Estos son operadores de spin de n espines un medio. Para el qubit, lo que yo usé es un hamiltoniano tipo BCS, que lo que me modela es, el qubit es una juntura, mejor dicho, es un material superconductor con dos junturas Joseph y un flujo magnético que pasa por dentro de ese anillo y que genera dos corrientes, una en un sentido, otra en el otro, y esos son los estados que yo tomo como el qubit de mi sistema. Entonces, ese sistema tiene a temperatura cero, lo puedo pensar como un sigma. Bueno, en general ese sistema lo puedo tomar como que en la juntura Josephson yo tengo el pasaje, efecto Meissner, el pasaje de pares de Cooper a través de la juntura, y es hamiltoniano microscópico. Para esos pares de Cooper está dado por algo tipo BCS. ¿Y por qué lo hice así? Lo hice así porque a temperatura distinta de cero, lo que pasa es lo siguiente. No sé, seguro que están familiarizados con esto, pero básicamente a temperatura cero, bueno, este es el hamiltoniano que yo tengo, escrito de otra manera, en donde sigma xk es dos pares acoplados a cero, la creación de dos pares acoplados cero, la destrucción de dos pares acoplados cero, y por este de acá más este de acá, que es lo mismo que el hamiltoniano que escribí recién. Y esto, si yo hago un campo medio, el campo medio corresponde a una función, a un estado que tiene pares de Cooper adentro, con alguna fase. Campo medio significa que cada uno de estos estados los voy a tomar por el promedio, y ese promedio de pares está relacionado con el gap de energía. Y entonces lo que me queda es esta interacción sencilla, un sigma S por sigma X más sigma Y. Si yo este phi lo puedo hacer 0, y si lo hago 0 me queda delta por sigma X más E sub k por sigma Z, que es la forma tradicional de escribir esto a temperatura 0. Y la energía ahora de ese hamiltoniano, la energía, los estados de energía accesibles, son delta cuadrado más epsilon k al cuadrado. Y esto, cuando yo involucro la temperatura, lo que pasa con el gap es que tiende a cero, y por lo tanto se rompe el efecto de superconductividad. Entonces la idea era estudiar este sistema microscópicamente, por eso partí del hamiltoniano microscópico del qubit, y por poner una interacción entre el qubit y el operador
S más S menos, o sea, el operador Sx de los NBs. Esto está probado que la interacción es de este tipo. Lo que nosotros hicimos es decir, en vez de poner sigma X, es decir que simulamos un hamiltoniano pseudohermítico poniendo un parámetro alfa. Y ese parámetro lo relacionamos para darle un contexto físico con las impurezas que puede haber en el sistema de Neves, porque el sistema de Neves puede tener impurezas, o sea, puede haber otros centros de nitrógeno distintos a los que me dan ese spin claro, ese pseudo spin 1. Esos centros de nitrógeno, los más comunes, se llaman P1 y están presentes en alguna concentración en los modelos reales, en los sistemas reales de Neves. Entonces, de alguna manera, nosotros simulamos esas impurezas a través de una interacción que no es hermítica. Esto lo que hace es meterle anchos a los estados cuando diagonalizo. Entonces, obviamente, como se trata de un modelo pseudohermítico o no hermítico en general, yo tengo que tener cuidado a la hora de calcular productos internos y lo que voy a hacer es introducir una métrica, como la que había introducido antes. Entonces, los valores medios de algún operador O van a ser la traza del operador densidad en el gran canónico por el operador O sobre la traza de todos los estados posibles que me dan la gran función de partición. Bueno, de la literatura nosotros sacamos cómo construir esta gran función de partición a temperatura para los dos en forma analítica. Esta expresión de acá es analítica porque lo que hicimos fue suponer que tenemos un sistema de dos niveles para los NB, un sistema de dos niveles para los pares de Cooper que forman el qubit superconductor. Escribimos la función de partición separando todas las representaciones irreducibles y sumando sobre ella, y conseguimos la función de partición. Y entonces nos pusimos a ver en nuestro modelo quiénes son los ceros de esa función de partición. Entonces, obviamente, el estado a temperatura cero, la función de partición solo, la contribución más grande de la función de partición va a venir por el estado de menor energía. Entonces, si el estado de menor energía fuera un estado real, eso de alguna manera solaparía la contribución que pueden dar los estados complejos a los ceros. En cambio, si el estado fundamental fuera un estado con parte real degenerada y fuera un par complejo conjugado, supónganse que yo separo el estado más bajo del resto. Y supónganse que ese estado más bajo tiene una parte real degenerada y es un par complejo conjugado. Si yo escribo E0, bueno, acá ya encontré un misprint, porque si yo escribo E0, acá, si yo escribo E0 acá, E a la menos beta E0 es E a la menos beta epsilon más I gamma más
E a la menos beta, épsilon menos I gamma. Entonces esto es E a la menos beta, épsilon, que multiplica más, estaba bien, E a la menos beta I gamma más E a la más beta I gamma. O sea que esto es E a la menos beta épsilon, dos veces el coseno de beta gamma. Es decir, acá va épsilon. La función de partición va a ser L0 más el Z'. Pero supongamos que beta gamma es un número de veces impar pi sobre 2. Entonces, esta canción, eh, entonces, esto, si Z' fuera 0, esto se hace 0. Pero en general lo que pasa es que esta cantidad, si es positiva no hay problema y la función de partición está bien definida. Si es negativa, lo que pasa es que puede existir un gamma tal que, o un beta, mejor dicho, más que un gamma, tal que la contribución de Z' sea cancelada por esta parte. De ahí vienen los ceros de la función de partición. Vienen de que el primer estado, en general, el estado más bajo sea un par complejo conjugado, o el que tiene más peso, o el que tiene degeneración más grande, es un par complejo conjugado, y ese par complejo conjugado me da un comportamiento oscilatorio en beta por la parte imaginaria, y ese comportamiento oscilatorio puede ser negativo, y al ser negativo puede existir una temperatura para la cual compensa a Z'. Fíjense que en el trabajo este que les conté, que les mostré recién, es lo que está pasando. Z oscila y hay una parte en donde Z es negativa. Bueno, entonces, esa es una discusión previa, después calculamos toda la termodinámica, estimamos quién es el gap, etcétera, etcétera, y vimos lo siguiente. Primero, los EPs con la constante de interacción entre el conjunto de NBs y el conjunto y el qubit superconductor tiene un patrón regular. Genera el primer EP que aparece, alfa era el parámetro de asimetría, si alfa es 1, el hamiltoniano es hermítico, si alfa es distinto de 1, tengo un sistema pseudo-hermítico que puede tener autovalores complejos, en particular complejos conjugados a pares. Entonces, el primer EP para arriba y para abajo, y el resto también, tiene un patrón de comportamiento con la constante de interacción G. La primera cosa que vimos. La segunda cosa que vimos es que estos son los primeros, la parte real de los primeros estados de energía, está la parte compleja de los primeros estados de energía en tres casos distintos. El primer caso, la constante de acoplamiento, y esto es en función de alfa. Acá tengo alfa, acá tengo T. La constante de acoplamiento menor que la constante de pairing, aparecen valores complejos de energía y esta es donde cae el primer punto excepcional.
A partir de acá, estoy en la zona con ruptura de simetría, pero fíjense, este T crítico, yo llamé T crítico el primer T de arriba para abajo, en donde aparece el cero de alguna función el cero de la función de partición. Entonces, lo que observamos es que cuando el estado fundamental tiene energía real, es este de acá, y energía es real, real puro, no tengo ceros en la función de partición. Cuando, fíjense, acá tengo, acá tengo todo real, a partir de acá tengo la zona con ruptura de simetría. Por ahí se ve mejor en esta figura. Fíjense, la zona con ruptura de simetría empieza cuando aparece la primera energía compleja. O sea que para alfa del orden de 0,55, 0,56, ya tengo para abajo, estoy en la zona con valores complejos de la energía. Hasta acá, hasta esta línea roja, el estado más bajo es real puro. Fíjense que esta línea celeste se corresponde con esta, así que de acá para acá no tengo línea celeste, esto es real. Este, que es este de acá, que empieza acá, no es el estado fundamental, tampoco el negro. Entonces, a partir de este punto de acá, el estado fundamental es un estado con energía compleja, es el estado este celeste. Y cuando miro y bajo, sigo bajando alfa, llega un punto en que ese estado fundamental hace el efecto que les dije antes. Se hace la contribución de ese estado, corresponde a la zona en la que coseno se hace negativo y me compensa todo lo que viene del resto de la función de partición. Y entonces tengo el primer cero de la función de partición. Y a partir de ahí, siempre que haya un estado complejo como estado fundamental, voy a tener ceros en la función de partición. Y esta temperatura que llamé T crítica es la temperatura más alta a la que aparece el primer cero. Entonces, ahora yo me puedo preguntar lo siguiente. Bueno, los potenciales termodinámicos tienen el comportamiento usual hasta en la fase PT, obviamente, y en la fase no PT son univaluados hasta que llego al cero de la función de partición. Cuando el sistema, la función de partición tiene ceros, los potenciales dejan de ser univaluados. Dejan de ser univaluados y yo tengo cosas de este tipo. Si grafico la función a alguna temperatura, grafico la función energía libre como función del parámetro, fíjense que esta función dejó de ser univaluada, que es lo que pasa acá, y donde está en F se ve menos porque es esta región, acá se ve bien en la entropía y en la energía libre, en la energía interna. Y entonces lo que yo tengo que hacer es una construcción de Maxwell para entender el problema. Y hago una construcción de Maxwell uniendo líneas espinodales y líneas binodales. Entonces, tengo que unir sobre la misma función a una cierta temperatura, tengo que unir los mínimos
de la energía libre y la pendiente esta me va a dar la presión del sistema en esa fase que la pienso como una fase heterogénea. Entonces, y la energía libre de esa fase, en esa construcción espinodal, es la energía libre de una fase heterogénea, y la voy a construir combinando la energía libre, los dos mínimos de la energía libre, este y este. Y lo que voy a describir es una transición de primer orden. Estoy haciendo un Van der Waals. Básicamente entiendo este sistema como un Van der Waals. Entonces lo que yo entiendo es que cuando tengo ceros en la función de partición, nuestra interpretación del problema es que a partir de ese momento, al bajar la temperatura o al bajar la temperatura, lo que tengo es una fase heterogénea. No puedo seguir pensando el sistema como un único compuesto, un sistema de una sola componente. Y hago una construcción de Maxwell para obtener eh, el equilibrio. Bueno, cuando la espinodal y la binodal se juntan, en este punto, en este punto, la fase se convierte en homogénea. Bueno, calculamos también el ciclo de Carnot y el ciclo de Stirling, lo que vimos y lo calculamos en la región donde todo está univaluado, y lo que vimos es que el ciclo de Carnot en la región no PT, pero sin ceros, coincide con el ciclo de Carnot tradicional, y que en cambio si uno hace un ciclo de Stirling, no están acá, si uno hace un ciclo de Stirling y toma el ciclo cerca de los puntos excepcionales, ese ciclo tiene eficiencia más grande que el ciclo usual. Entonces ahí tuvimos una ganancia de eficiencia. Bueno, esto es más o menos el trabajo, y obviamente lo que falta acá es meter el parámetro tiempo, hacer evolucionar este sistema en el tiempo y ver qué pasa con el sistema. Pero bueno, eso lo estamos haciendo ahora. Entonces, hasta acá lo que les quería contar de termodinámica, y ahí yo les digo, mi opinión es que el tema en la región con ruptura de simetría todavía está abierto, y nada. ¿Preguntas? Sí. Lo que yo creo, bueno, acá hay dos transiciones de fase distintas, porque hay una transición de fase que es la transición de fase dinámica, y ese se produce cuando vos tenés el primer EP, y está en el parámetro, en el espacio de parámetros del modelo, en este sentido. Y no tiene nada que ver con la termodinámica. Exacto. Vos variás los parámetros del modelo, vos variás el alfa, y hay un alfa a partir del cual las energías empiezan a ser complejas. Ese punto
es un EP y es el punto de transición dinámica. Ahora, eh, no, son cosas distintas. Lo que yo argumento es que yo puedo estar en la región de simetría con ruptura de simetría PT, pero yo tengo a mi disposición un montón de estados reales todavía, por ejemplo, en este sistema que es más general que los sistemas de 2 por 2 que estudiamos hasta ahora. Es un sistema general y tiene un montón de energías accesibles. Entonces, ese comportamiento oscilatorio queda escondido frente a lo que hacen el resto de la función de partición, porque yo tengo suma sobre un montón de términos que son eh, que no son oscilatorios, en este sentido. Yo puedo escribir esta función de partición a partir de que se produjo la ruptura de simetría dinámica. La función de partición va a ser una suma sobre Z1 más una suma sobre Z2. Z2 tiene la suma en n de E a la menos beta E sub n, con alguna degeneración, por supuesto, y con E sub n perteneciente a los reales. Y supongamos que Z1 tiene una suma en n, E a la menos beta epsilon n más I gamma n por algún G sub n. E sub n, gamma n perteneciente a los reales. Pero tengo los dos, tengo este y el conjugado. Entonces, esto va a ser una suma en n, e a la menos beta, e sub n, dos veces el coseno de beta gamma n por G sub n. Entonces, si esta suma, los dos son reales, tanto Z1 como Z2 son cantidades reales. Si el sistema es pseudohormítico y si los autovalores o son reales o son complejos conjugados de a pares. No, no tiene componente compleja, es real. Ahora, si Z1 es mayor, perdón, si Z2 es mayor a Z1, no tengo problema. No tengo problema porque esto, aun cuando Z1 fuera negativo, esto me compensa la negatividad de Z1 y me da una función de partición Z mayor que cero. Si Z es mayor que cero, los potenciales están bien definidos. Siguen siendo univaluados. Ahora, si Z1, supongamos que Z1 fuera menor que cero y fuera tal que módulo Z1 para algún t fuera igual a Z2. Un t que llamo t crítico. Eso puede pasar porque t varía entre 0 y lo que se me ocurra. Entonces, coseno de beta gamma, si este fuera el dominante, el que tiene más peso, si este E sub n fuera el más bajo de todos, fuera más bajo que cualquiera de los E sub n de los autovalores reales, podría suceder que Z1 fuera menor que 0 y en módulo igual a Z2. Y ese es el T crítica que estoy definiendo. Yo estoy diciendo, entonces, acá Z se va a hacer 0.
Y el primer T crítico que voy a definir es el que corresponde a este cero. Después van a aparecer muchos más abajo. O sea, porque yo tomé el primero para el cual se pudre todo, para decirlo en castellano. ¿De qué? Donde creciente de la energía. Claro, Vas creciendo la energía y el primer valor que te hace cero, ese lo llamaste T crítico. sí. Esto, suponete, me paro en alfa igual a punto 3 y en ese alfa igual a punto 3 el sistema tiene el primer autovalor, el autovalor más bajo en la parte real del sistema es complejo conjugado. Va a haber un T a partir de ahí, que es este de acá, tal que si yo bajo la temperatura, va a seguir mal definido, va a tener ceros. Este es el primer cero para ese alfa. Pero una vez que en T alcancé ese cero, para los T más chicos probablemente también haya ceros, pero a partir de este punto el sistema dejó de estar univaluado. Entonces la única posibilidad que tengo ahí para darle sentido a eso es decir, bueno, yo ya no tengo una fase homogénea, tengo algo tipo construcción de Van der Waals. ¿Está bien? Entonces, esa es la transición de fase termodinámica, si querés. El sistema viene homogéneo, hace una transición, no sé a qué, la verdad no sé a qué, No, porque no, no no, sé qué es esa fase heterogénea. Y en esa fase heterogénea yo tengo que pensarlo como algo distinto. Pero hay una región en la fase con ruptura de simetría que sigue siendo univaluada. Y si miro la física en esa región que está univaluada, para no meterme en problemas todavía, porque no sé qué pasa cuando tengo los ceros, sé que puedo definir una energía libre de equilibrio, sé que puedo pensar que hay dos fases, pero ¿qué son esas fases? No sé. Pero lo que yo sí sé que en la fase que está univaluada, yo puedo pensar en ciclos de Carnot o en ciclos de Stirling o en otras cosas, y en esa fase lo que vemos es que si yo hago el ciclo de Carnot me da lo mismo. Y eso es un indicio de que esa fase es una fase bien comportada, porque tengo el mismo ciclo de Carnot que antes. Tengo el mismo límite para el ciclo de Carnot. Pero ahora si yo pienso en otro ciclo, por ejemplo el de Stirling, veo que si comparo con el modelo convencional, tengo lo más claro es eficiencia más grande. Pero si lo hago en la fase no PT y comparo lo más claro de acá con lo más claro de acá, evidentemente la eficiencia es más grande en esta región. Ahora, ¿qué tiene de particular esta región en función de los alfas? Es la región delimitada por los alfas de los puntos excepcionales. Entonces, el juego es, los puntos excepcionales me dan ganancia en la eficiencia, pero no son los que determinan la transición de fase termodinámica entre un sistema de un componente y un sistema de más componentes. Eso me lo determina los ceros de la función de partición. Es como si tuviera un sistema líquido y lo aprieto, o un sistema gaseoso y lo aprieto con alfa. Alfa es la variable con la que hago trabajo, lo comprimo y se convierte en líquido más vapor. Ahora, acá no sé qué es líquido ni qué es vapor. O sea, no tengo ni idea qué hay ahí. Pero bueno, eso es lo que tratamos de decir en este trabajo, que yo puedo pasar la zona de ruptura de simetría dinámica y todavía hay una región donde la termodinámica está bien definida y la transición a una región
donde tengo que pensar en un sistema heterogéneo, se produce cuando tengo los ceros de la función de partición. ¿Qué Macro hay no, después? no lo No podrías sé. distinguir capaz, ¿no? ¿Eh? Como que la transmisión ¿Cómo? dinámica en lo macroscópico no lo podrías distinguir, ¿no? En teoría. Verías como que es otro comportamiento del sistema y ya está. Sí, no sé. Mm. Sí, no sé, porque eh, la verdad no sé, no encontré otra cosa experimental más que la simulación de esta gente para realmente demostrar que hay ceros en la función de partición. Perfecto, perfecto. Muchas Pero gracias. bueno, Sí, ahí listo. Bueno, entonces lo último que le quería mostrar era un trabajo que estoy haciendo. Dejé de presentar. Bueno, eh, es un trabajo que es del año 43 de Pauli. Y Pauli en el año 43 ya define los operadores pseudohermíticos y define la mecánica cuántica de operadores pseudohermíticos. Entonces es como que uno dio vueltas mucho tiempo y llegó de nuevo a Pauli. O sea, a mí este trabajo me impresionó cuando lo encontré. Pero nada, era eso. Bueno, dejo de presentar y no, como algo que les sirve para entender la formulación de Dirac de la mecánica cuántica. Pero no propuso ninguna aplicación de eso en ese momento, o nada más fue como, me parece interesante esto. No, no, hizo todos los desarrollos. Para que se los muestro. Ay, ¿qué pasó acá? Bueno, no me lo deja bajar. ¿Lo ven ahí? Ah, esperen que lo estoy tratando de bajar. Bueno, no quiere. A ver, ¿dónde estoy? ¿Qué pasó ahora? ¿Ahí lo ven? Define métricas indefinidas en Hilbert Space. Y no puedo, no me sale agrandar esto, no sé por qué. A ver, Capaz si lo abrís en una pestaña nueva o con otro lector. a ver, acá. Bueno, parece que no. Ah, acá tengo un coso para agrandarlo. Bueno, empieza con métrica indefinida en el espacio de Hilbert y propone los operadores pseudohermíticos, o sea, A con adjunto, y propone cómo hacer el producto de los valores medios, lo aplica al oscilador armónico, después hace dos sistemas de osciladores armónicos con energía positiva y negativa, porque si ustedes resuelven el oscilador armónico,
¿qué es lo que hacen? Se quedan con el espectro de energía positiva y tiran el de energía negativa porque dicen que las funciones divergen. Acá lo que hizo Pauli fue tomar los dos osciladores, la parte negativa y la parte positiva, y construir operadores de creación y aniquilación en términos de esos operadores, construir operadores P y Q y darle sentido a, a lo que, a lo que calcula con la nueva definición de norma. Y después, ¿qué más hace? Claro, y de hecho, después implica al campo relativista cuantizado. Así que no es trivial este trabajo, para nada trivial. Ya tiene todo. Es la métrica indefinida, porque si vos te acordás de relatividad en el espacio de Minkowski, la métrica está indefinida. Tenés uno menos uno menos uno menos uno. Esa métrica es una métrica indefinida. Y la verdad que no sé si se le dio mucha bola, porque la gente usa la métrica de Minkowski sin ningún tipo de problema y convencido de que está bien. Pero bueno, es una métrica indefinida que de alguna manera tenés que curar. O sea, la curás poniendo la parte espacial con un signo menos. Es como el espacio de Crane que les conté, que les contó Romina. Tenés una parte de autovalores positivo y una parte de autovalores negativo, entonces la métrica la convertís en uno menos el otro, que es lo que haces con la métrica de Minkowski, básicamente. Por eso todo está relacionado y todo se toca. Pero, qué sé yo. O sea, yo entiendo que es una forma de construcción en el sentido de que eh, con el afán de tener autovalores reales, todo lo que no fuera estrictamente real o siempre real o con funciones de onda de cuadrado integrable, lo tiraba. Y cuando trabajo con paquetes de onda, digo, bueno, yo sumo los paquetes de onda, de la onda libre, bla, 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 y tengo algo que es una gaussiana y eso no es algo que diverge, bla, bla, bla. De alguna manera siempre se trató de recurrir a autovalores reales y autofunciones de cuadrado integrable, o representación de las funciones de cuadrado integrable. Y se dejó de lado otro tipo de formulaciones que no estaban abiertamente en contra de la mecánica cuántica de sistemas cerrados. Pero este trabajo a mí me resulta me gustó mucho haberlo encontrado. Que en realidad no fue eh, originalidad mía, no lo encontré yo, lo encontré referido en un trabajo de Mustafa Sadeh, Ali Mustafa Sadeh. Pero bueno, nada, quería compartirlo con ustedes. Sí. Mm. La métrica, sí. Mm, mm.
Mm, sí, 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 eso está recontraestablecido y nadie lo critica y es perfecto. Mm, mm, mm. Puede ser, sí. Habría que leerlo con cuidado el trabajo de Pauli, ¿eh? Ok. Yo lo subí el trabajo al Classroom, así que lo tienen ahí. Sí. La gente, bueno, yo te digo, Ali Mustafa Sadeh trabaja en formulación normítica de la mecánica cuántica, bueno, él lo cita y lo he visitado en otro par de lugares, pero de la gente que hace normítica, básicamente. Pero bueno, nada, era compartir eso nada más. Bueno, entonces yo espero que me manden por mail qué es lo que les gustaría preparar y que me digan qué día lo quieren hacer. Y nada, y a disposición. Sí, puede ser, sí, sí. Sí, eh, no, no, a mí me da lo mismo. Diciembre, febrero, cuando ustedes quieran. Decidan la fecha y ya, la dejamos definida y listo. Vale. Bueno, nada, un gusto y bueno, Sí. Muchas gracias, si, muy ne- lindo. ok, si necesitan algo, bueno, si quieren discutir algo en particular, me mandan un mail y listo. Dale. Bueno, eh, bueno, nos estamos viendo entonces. Nos vemos. Chao, Chau, chao. chau. Hasta luego. Hasta luego.